Bien, feliz día, feliz tarde, noche para todos. Un placer poder interactuar con ustedes a través de este medio. Trastornos del aprendizaje 2. Específicamente estaremos trabajando con la unidad curricular número 4, evaluación psicológica e intervención en las dificultades del aprendizaje. Nuestra agenda para hoy comienza con la bienvenida. Quiero agradecer el que ustedes estén conectados a través de este medio. Un placer poder interactuar con ustedes, como les indiqué previamente. Su tutor influencer, el licenciado Omar González. Y hoy estaremos trabajando con esta última unidad de la materia Trastornos del Aprendizaje 2. Estaremos sopesando el contenido programático, contenido en esta unidad, y estaremos avanzando en la actividad sumativa que tenemos prevista para esta unidad como tal. Entonces, fíjense que usualmente se tiende a etiquetar como niños problemas aquellos infantes que tienen un comportamiento que sale de lo esperado. Socialmente puede considerarse como desadaptativo y desajustado, aspecto que resulta ser una situación preocupante por la presencia de bajo rendimiento y dificultad para socializar positivamente. Es pertinente evaluar las causas y los factores que precipitan la aparición de este tipo de comportamiento, con un alto componente, y es interesante, un alto componente emocional. Buscar las causas de los comportamientos disruptivos y las dificultades emocionales dentro del aula es un asunto definitivamente complejo. ¿Qué pasa por de lo grupal a lo individual detrás de una actitud violenta, de una actitud triste, de una actitud ansiosa? Puede encontrarse una serie de factores asociados a lo psicológico, relacionados con déficit en la gestión emocional, en las pautas del comportamiento, generados por un estilo educativo parental negativo y relacionándose dentro de un grupo social o familiar donde la violencia está naturalizada. En las escuelas, fíjense ustedes, se ha incrementado las situaciones donde los niños se inmiscuyen en agresiones verbales, en agresiones físicas, que dan espacio al acoso escolar o al bullying. La escuela más bien debe ser considerada como espacio de convivencia y de contexto para el desarrollo humano, favorecido por docentes y padres. En este apartado se conocerán las pruebas psicológicas y neuropsicológicas usadas para el diagnóstico de las dificultades del aprendizaje relacionadas con el déficit. Fíjense ustedes, con el déficit socioafectivo, entre ellos la ansiedad de separación, la fobia escolar, la depresión, las dificultades del aprendizaje relacionadas con factores socioculturales. Y en ellos tenemos la deprivación cultural, las dificultades del aprendizaje relacionadas con las conductas, con factores comportamentales, con conductas disruptivas en el aula, con el bullying o el acoso escolar, con el conflicto y agresión dentro del aula, las pautas de intervención individual, el abordaje emocional, el abordaje escolar, el abordaje familiar, también el tratamiento farmacológico, el rol del psicólogo, el rol del psicopedagogo y de los equipos multidisciplinarios en la intervención psicoeducativa. Entonces, fíjense, las pruebas psicológicas y neuropsicológicas usadas para el diagnóstico de las dificultades del aprendizaje son muy amplias, son muchas, y estaremos ahondando someramente en algunas que se utilizan, y las demás ustedes deben indagar, contextualizar en el contenido que encontramos en esta unidad para profundizar al respecto, para manejarlas con mayor propiedad, para aclarar cualquier duda que se les pueda presentar, para indagar y profundizar con referencia a todo esto. Entonces, fíjense que tenemos unos autores acá, Gómez y Heredia,
que plantean que las estrategias de evaluación psicológica formal incluyen la entrevista, la observación en contextos naturales o en contextos artificiales y los cuestionarios para padres y docentes. Además de ello, existen una serie de instrumentos objetivos. Estos instrumentos objetivos son las escalas psicológicas que son estandarizadas, que también forman parte del protocolo de evaluación psicodiagnóstico. ¿Para qué? Para determinar condiciones emocionales, para determinar condiciones conductuales. Bueno, y a continuación se mencionan algunas de ellas. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, la escala para medir la ansiedad en los niños, y esta escala de ansiedad manifiesta de Reynolds es un instrumento de autoinforme. Y como un instrumento de autoinforme, consta de 49 ítems designados a evaluar el grado y naturaleza de la ansiedad en niños. Consiste en evaluar el nivel y la naturaleza de la ansiedad, como dijimos anteriormente, en niños con problemas de estrés, con problemas académicos, con problemas de ansiedad, con problemas ante los exámenes, ante los conflictos, ante los contextos y conflictos familiares, ante las adicciones, las conductas perturbadoras, problemas de personalidad, entre otros que pudiéramos determinar. Por otra parte, tenemos la escala de ansiedad rasgo de Spielberg, que el objetivo de este cuestionario es evaluar dos conceptos independientes de la ansiedad. Cada una de ellas son 20 ítems, la ansiedad como estado, y evalúa un estado emocional transitorio caracterizado por sentimientos subjetivos, conscientemente percibidos, de atención y de aprehensión, y por hiperactividad del sistema nervioso autónomo. La ansiedad como rasgo señala una propensión ansiosa, relativamente estable, que caracteriza a los individuos con tendencia a percibir las situaciones como situaciones amenazadoras. También tenemos la escala de observación de la ansiedad infantil ligada a trastornos emocionales, la SCARET, que es un cuestionario para trastornos emocionales infantiles relacionados con la ansiedad que consta de una escala de 41 ítems que apunta a conocer cómo se sintieron los niños en los últimos 3 meses. También tenemos la escala de ansiedad social para niños revisada, que es la SAC-R. Evalúa la ansiedad social relacionada con el funcionamiento con iguales o grupos de pares. También tenemos la escala de evaluación de la ansiedad de Hamilton, que se trata de una escala heteroaplicada, que consta de 14 ítems, entre los cuales 13 son referentes a signos de síntomas ansiosos y el último que valora el comportamiento del paciente durante la entrevista. Este se utiliza para valorar la severidad de la ansiedad de una forma global en pacientes que reúnan criterios de ansiedad o depresión y para monitorizar la respuesta al tratamiento. También tenemos el CAS, que es el cuestionario de ansiedad infantil. Este instrumento permite efectuar una rigurosa evaluación psicológica de los niveles de ansiedad en niños mediante un material de fácil aplicación, corrección e interpretación. Fíjense que también tenemos acá las escalas para medir la depresión infantil. Ahí tenemos el CDI, que es el Inventario de Depresión Infantil, el CIDI. Es un instrumento que es muy utilizado y es muy aceptado para evaluar la depresión infantil, ya que ha demostrado un comportamiento muy sólido desde el punto de vista psicométrico y por consiguiente de gran utilidad para los fines clínicos. También tenemos el CDIS, que es el cuestionario de depresión para niños, y es un instrumento de evaluación de la depresión en niños y adolescentes, tanto en los aspectos globales como respuesta afectiva, problemas sociales, autoestima, preocupación por la muerte
problemas de preocupación por la salud, sentimientos de culpabilidad, depresivos, entre otros, y en los específicos también de la depresión. Bien, también tenemos escalas acá para medir conductas disruptivas. Y está el Ex-Taxi NA, que es un inventario de expresión de ira, que se aplica en niños y también se aplica en adolescentes. Este instrumento evalúa la experiencia, la expresión y el control de la ira. También tenemos el CAPS, que es la escala de comportamiento asertivo. Y aquí este es un test que evalúa la conducta asertiva en contraposición a otras conductas socialmente inadecuadas, como la agresividad o la pasividad. Tenemos también el BES, que es la escala de evaluación comportamental, que trata de un instrumento que permite evaluar los aspectos adaptativos o inadaptativos de la conducta de niños y adolescentes. También tenemos el inventario de personalidad para niños CPQ, que es un test que permite la evaluación de 14 rasgos de primer orden y tres dimensiones globales de la personalidad en niños en edad escolar e incluye una escala de habilidad mental o de inteligencia. También tenemos el TAMAI, que es el test autoevaluativo multifactorial de adaptación infantil, y tenemos el test de Bull-S, que es un test de evaluación de la agresividad entre los escolares. Fíjense entonces la diversidad de instrumentos que tenemos para el diagnóstico de las dificultades de aprendizaje. Ahora bien, es importante destacar cada uno de estos tests que se presentan. Como les dije anteriormente, está el Reynolds, la escala para medir la ansiedad, está la escala de observación Skyret, las escalas para medir la ansiedad en niños, como les dije anteriormente. Bien, hasta ahora, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda que tengan al respecto? Vamos a abrir el ciclo de preguntas. Vamos a dar el tiempo prudencial para que ustedes hagan cualquier interrogante que se haya generado con los puntos tratados hasta ahora. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, vamos entonces a dar continuidad con este espacio. También tenemos las escalas para medir la depresión, como les dije anteriormente, el inventario 6DIC, que es el inventario de depresión infantil. Tenemos el 6D6, que es el cuestionario de depresión para niños, con cada una de las características que les comenté previamente. La escala para medir conductas disruptivas, que es un elemento que encontramos con bastante frecuencia en los espacios escolares. Las KBC, que es la escala de comportamiento asertivo. La ABIS-ACE, que es la escala de evaluación de comportamental.
también el inventario de personalidad, el TAMAI, el test de Ball. Ahora bien, cuando hablamos del tratamiento farmacológico de las dificultades del aprendizaje relacionadas con procesos socioafectivos, con procesos socioculturales y con procesos comportamentales, de acuerdo a estos autores, que es Escándar y Paterno, ellos indican que los psicofármacos indicados para el tratamiento de los trastornos de ansiedad en la infancia son los siguientes. Y esto es importante. Tenemos entonces, en casos de emergencia o crisis intensa, ¿qué vamos a hacer? Bueno, se opta por ansiolíticos denominados benzodiazepinas que tienen efecto inmediato sobre los síntomas en los casos en los cuales persisten los síntomas pese a haber realizado un tratamiento psicoterapéutico. Esto es importante. Primero está la intervención psicológica. Y desde la intervención psicológica se percibe que no hay avance, que continúan las ideas suicidas, los elementos depresivos exacerbados. Entonces se indica o se refiere o se remite a la consulta con el psiquiatra, que recomienda a su vez el uso de psicofármacos tras una evaluación concienzuda, tras un acompañamiento, tras una serie de pasos que deben tomarse en consideración previamente. Posterior a eso, entonces, bueno, se indica el ansiolítico y posterior como complemento un antidepresivo, que suelen ser inhibidores de la recaptación de la serotonina. Se recomienda el uso de psicofármacos en casos excepcionales, ya que el pronóstico es positivo posterior a una intervención psicológica, cognitiva, conductual. Entonces, por ejemplo, el tratamiento farmacológico para la depresión. Cuando en la evolución de los trastornos depresivos en la infancia se muestra persistencia de los síntomas clínicos, además de la presencia de ideas suicidas, como les indiqué anteriormente, esto va a requerir la intervención psiquiátrica. Y en esa intervención psiquiátrica, en la cual se evaluará la pertinencia del uso de fármacos, lo cual puede generar resistencia, usualmente se suele tratar con estabilizadores del estado de ánimo y antipsicóticos. Entonces, los estabilizadores de estado de ánimo actúan disminuyendo la excitabilidad de determinadas neuronas, reduciendo la capacidad de estas de activarse en forma inadecuada. Los antidepresivos, por otra parte, en conjunto con otras medicaciones, están destinadas ¿a qué? A reducir niveles de ansiedad o niveles de impulsividad. Y esto, a su vez, niveles de agresividad. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos avanzando. Ahora bien, tratamiento farmacológico de los trastornos de conducta. Igualmente, estos autores señalan la relevancia de destacar el hecho de que no existe ninguna medicación destinada al tratamiento de la mala conducta. Esto es importante. Cuando la severidad del caso amerita, se puede indicar un antipsicótico en dosis bajas o, por el contrario, un estabilizador del estado de ánimo que puede contribuir a mejorar la autorregulación conductual en el niño. La indicación terapéutica de los psicofármacos como estrategia de abordaje es una tarea exclusiva de los especialistas médicos. Y recordamos nuevamente esto. En este caso, el psiquiatra infantil,
en este caso el neurólogo pediatra. Para Sebastián y Manzanero, la importancia de poner en práctica estrategias de tratamiento eficaces que radica y es la importancia en el alto nivel de sufrimiento emocional. Cuando hay la disfunción social, cuando hay la disfunción académica, cuando hay la disfunción familiar. Esto suele conllevar entonces alteración en el desarrollo psicomotor y por consiguiente va a predisponer a padecer trastornos psiquiátricos en la adultez. Entonces, por ello, bueno, hay que atacar a temprana edad, hay que verificar todos los aspectos importantes a tomar en consideración, comenzando con la terapia psicológica. Bien, en el mismo orden de ideas, nos encontramos también con las pautas de intervención individual, el abordaje emocional, el abordaje escolar y por ende el abordaje familiar cuando las dificultades de aprendizaje relacionadas con procesos socioafectivos, socioculturales y comportamentales. Entonces, fíjense, es importante fomentar el desarrollo de habilidades emocionales, de habilidades sociales en niños y adolescentes, así como habilidades intelectuales, ante evidencia de que las primeras pueden ser más importantes, fíjense ustedes, para el éxito en la vida que las segundas. Más aún, cuando se toma en cuenta que la capacidad para aprender está condicionada por las emociones y las experiencias vividas. Las estrategias de intervención sobre conductas de desobediencia y agresividad suponen un trabajo de cambio de las consecuencias que dichas conductas generan en el ambiente del niño. Entonces, fíjense, Portelano tiene técnicas o presenta técnicas de modificación de conducta. Entonces, este tipo de terapia está centrado en la enseñanza de habilidades específicas mediante una serie de programas aplicados de manera individual y de manera grupal. Las habilidades que frecuentemente se trabajan son las asociadas con las habilidades sociales, que es la flexibilidad cognitiva, el manejo de la ira, el manejo de la frustración, el manejo de la ansiedad y la toma de perspectiva. También la terapia familiar, el entrenamiento en habilidades sociales, el entrenamiento en habilidades y conductas prosociales. También se trabaja las técnicas de relajación muscular, las técnicas de relajación muscular progresiva, la intervención con la familia, a ver qué está sucediendo en ese entorno familiar, cómo se están abordando, qué tanta disrupción hay entre cada uno de los miembros de esa familia. Por otra parte, está la psicoeducación, y esa educación para la familia es útil para entender qué está ocurriendo, para entender qué conductas favorecen que se siga manteniendo el problema, tanto por su parte como por parte del niño. Y ahí es necesario que entiendan que culparse o culpar al niño de la situación o regañar o insultar no son mecanismos adecuados para solventar el problema. Por el contrario, lo que hacen es exacerbarlo. Lo que hacen es colocar conductas más violentas porque
La violencia genera violencia, es la respuesta que esto genera. Bien, vamos entonces a dar continuidad. Creo que hubo por aquí un bajón energético. Bueno, vamos a dar continuidad. Entonces, de acuerdo a Escándar, los objetivos de la psicoterapia y de los trastornos depresivos y afectivos son los siguientes. Reducción de la gravedad de los síntomas al mejorar la autoestima, aumentar la tolerancia a la frustración, aumentar la autonomía, incrementar la capacidad para disfrutar las actividades de la vida diaria, establecer buenas relaciones con los compañeros, el entrenamiento en asertividad, las estrategias de inversión de roles y el trabajo cooperativo. Son algunos de los instrumentos que no deberían dejar de aplicarse en un programa de intervención integral. Presentan una guía que contiene una serie de consideraciones y esquemas básicos dirigidos a la evaluación e intervención psicológica. De igual forma, tenemos el abordaje emocional, escolar y familiar. Y cuando hablamos del abordaje emocional, escolar y familiar, en la actualidad se observa un incremento y mayor visibilización de las alteraciones emocionales y conductuales en la etapa de la niñez y en la adolescencia. La atención más adecuada de los niños y adolescentes con trastornos depresivos, con trastornos comportamentales y ansiosos es multimodal e incluye el empleo de medicaciones, de terapia psicológica, de intervenciones psicosociales, es decir, se deben tener en cuenta tres aspectos básicos: el farmacológico, el psicológico y la relación ambiental. El establecimiento de un sistema de protección y seguridad en la escuela permitirá que todos los niños implicados hablen más fácilmente de las situaciones de violencia que se viven o que se observan, y que los docentes y la comunidad educativa actúen de manera rápida y adecuada. El apoyo psicoterapéutico es fundamental para entender y atender tanto a las víctimas como a los niños agresores. Por otra parte, proporcionar a las familias información actualizada y comprensiva, de un modo que puedan comprenderla y tomar las decisiones correspondientes, generan entonces, según lo que plantea García, una guía de trastornos de la conducta, una guía de intervención en la escuela. Y esto propone a su vez una serie de intervenciones en los problemas de conducta en el medio escolar, por lo cual se requiere un trabajo coordinado y conjunto por parte de todos los agentes implicados en el desarrollo psicosocial del niño. Ahora bien, el rol del psicólogo en la intervención de los trastornos relacionados con procesos socioafectivos, socioculturales y comportamentales es fundamental para un efectivo abordaje. Esto implica realizar la valoración clínica, implica hacer la valoración comportamental y adaptativa, en base a lo cual se organiza el plan de tratamiento individual con el niño o con el adolescente. Y esto permite ofrecer apoyo psicológico a los padres, centrado en la aceptación de la condición conductual y emocional del hijo, trabajar sentimientos y expectativas paternas con respecto al duelo por el hijo ideal y el hijo real, entrenar estrategias de afrontamiento psicológico adecuadas que los lleve a comprometerse con las intervenciones que deben realizarse con los múltiples especialistas, promoviendo la comprensión del trastorno del niño, entrenar a los padres y sensibilizar a los docentes para el manejo conductual que debe proveerse al niño en el contexto escolar, y así resolver dificultades concretas que interfieran en la evolución del tratamiento. Fíjense, otro elemento importante: orientar la planificación de las adaptaciones curriculares a nivel evolutivo.
capacidades, necesidades y los potencialidades del niño diagnosticado con trastorno asociado con procesos socioafectivos, socioculturales y comportamentales. Realizar entrenamiento conductual en el niño con el objetivo de lograr independencia en las actividades de la vida diaria. El autocontrol emocional, así como el logro de una conducta adaptada, siguiendo las ideas anteriores expuestas por Portelano. Este plantea que en las dificultades del aprendizaje relacionadas con procesos socioafectivos, socioculturales y comportamentales, tiene mayor relevancia el rol del psicólogo en este caso. Es decir, la intervención sugerida son las técnicas de la terapia cognitiva conductual. El tratamiento que ha probado ser más eficaz para estos trastornos es la desensibilización sistémica. Dicha intervención, derivada del enfoque cognitivo-conductual, según la edad del niño, podrá estar sujeta a modificaciones que favorezcan la adherencia y la motivación al cambio y, por tanto, el éxito del tratamiento. También tenemos a Gómez y Heredia, que ellos indican que el hecho de aplicar alguna modificación dependerá del juicio del terapeuta, de la edad del niño y la implicación de los padres y, por supuesto, el análisis funcional del caso. Así, por ejemplo, han demostrado ser de gran utilidad con la desensibilización sistemática que hablamos previamente, el modelado, el refuerzo positivo, las autoinstrucciones y la exposición con alguna variante. Incluso habrá que barajar la opción de entrenar habilidades sociales, así como promover conductas prosociales que pueden verse afectadas por dificultades para vincularse de manera positiva. Bien. Todo esto es un contenido súper amplio, interesantísimo, que les invito a revisar todo el material que está dispuesto en el aula virtual para que lo sistematicen, para que indaguen, para que comparen, para que hagan procesos investigativos propios que les va a permitir un aprendizaje bien interesante y pertinente con referencia a todo lo que hemos venido conversando. Fíjense que tenemos como actividad sumativa propuesta para esta unidad mi rol como psicólogo en un caso real o hipotético. Y entonces se profundizará en aplicar una evaluación psicológica de las dificultades del aprendizaje relacionadas con procesos socioafectivos, socioculturales y comportamentales con el objetivo de generar intervenciones oportunas. Entonces, las instrucciones bajo la técnica del role-play o simulaciones presenta el proceso de sección de un caso clínico que muestra de manera clara, sencilla y concisa lo estudiado en la presente unidad. Puede solicitar apoyo a familiares, amigos, a conocidos para que desempeñen el rol del paciente. Las instrucciones propias de la asignación es el análisis del caso, la identificación de los principales problemas o necesidades psicológicas del paciente. Va a relacionar estos problemas con los conceptos teóricos estudiados en clase, dificultades del aprendizaje relacionadas con déficits socioafectivos, con la ansiedad de separación, con la fobia escolar, con la depresión, con las dificultades del aprendizaje relacionadas con factores socioculturales, la deprivación cultural, dificultades de aprendizaje relacionadas con factores comportamentales, las conductas disruptivas en el aula, el bullying o acoso escolar, el conflicto y agresión dentro del aula. Asimismo, vas a considerar las posibles causas de estos problemas, los factores personales, los factores familiares, los factores escolares. La propuesta de intervención que tú vas a generar, el diseño de plan de intervención psicológico que incluya los objetivos específicos y medibles, las actividades y técnicas psicológicas a utilizar, los recursos necesarios, la evaluación de la efectividad de la intervención. Por supuesto, la justificación del trabajo, por qué utilizaste o por qué elegiste, cómo se fundamenta. También se te recomienda que tienes que utilizar ropa adecuada a la ocasión, selecciona un ambiente idóneo, debes tener la estructura y la postura del psicólogo, los medios que vas a utilizar para grabarte. El tiempo aproximado es de 10 a 12 minutos, es lo estimado.
Tienes que organizar tu información que vas a presentar en el video. Aquí tienes más o menos la preparación de la sesión. La sesión no debe ser improvisada ni de forma apurada, tendrá un tiempo definido y requiere de cierta preparación o planeación que permite determinar los siguientes aspectos, lo que hablamos previamente, que debes tomar en consideración. La preparación del ambiente. Preparar el ambiente es un paso del proceso de la sesión que merece un realce especial para neutralizar los posibles ruidos o interferencias externas que pueden perjudicar la entrevista. El aspecto físico, el aspecto psicológico. ¿Y cuáles serán los criterios de evaluación? Bueno, el conocimiento que desarrolles del tema, la interpretación del rol, la expresión verbal y no verbal que se puedan evidenciar, la interacción con los otros personajes, el análisis y reflexión, cómo se presenta el plan que vas a hacer, cómo lo vas a intervenir, la organización y claridad de las ideas. Bueno, grosso modo, esta es toda la información que teníamos previstas. Gracias por haberse conectado, gracias por estar acá. Cualquier duda, inquietud, interrogante que se pueda generar, recuerden comunicarse por los medios previstos para tal fin. No se queden con la duda. Lo importante es que podamos dar respuesta oportuna y que ustedes puedan hacer el trabajo de la mejor manera. Gracias por estar acá. Estamos en contacto. Que tengan una feliz noche.